¿Quién tiene buen vecino? Besa buen doctrino. Y yo decía, los buenos vecinos enseñan y enriquecen moralmente a las personas. Ya había empezado los rumores que la Segunda Guerra Mundial estaba para terminar. A mi querida madre no se estaba gustando tan mucho. Yo, como chica de edad, le estaba dando razón a ella. Toda la familia de mi padre estaba en la bulería y casi nada nos sentíamos de ellos, achaques que había una censura muy grande de parte de los nazistas. Las letras que me mandaban venían como danteras, achaques que cortaban muchos bien. El hermano grande de mi mamá estaba con su familia en la Palestina y allí no se habían acercado los días buenos. El hermano chico de mi mamá había perdido su vida en un accidente dramático y había dejado una manceba viuda con una criatura muy chica. Mi gran mamá maternal había perdido la vida a causa de esos acontecimientos. Mi mamá se congregaba diciendo que vivos, solos y secos. La vecina que la sentía le decía, en nuestro judaísmo hay un proverbio que dice, más vale un buen vecino que un hermano y primo. Y continuaba, yo no tengo criaturas. Si quieres, yo puedo ser como tu mamá. En la pasión chica de éramos como una familia grande. Había personas que nos daban ejemplos muy buenos y valiosos. En el número uno moraba una familia que había venido de Ankara, la capital de Turquía. Eran marido y mujer, con dos criaturas, un poco más grandes de los ankaraníes. Así los llamaba yo, porque hablaban solo turco y alcaradés. De ellos me empecé a hablar un poco más alegre. La cara que los había conocido más antes, porque un día subiendo al trabajo, dejé la mano de mi mamá y empezamos a hablar con voz fuerte en judeo español y los viajadores nos gritaron en turco, Pishaude, Türkçe konuş. Çünkü yo sub-zero, habla en turco. En el número 3, llegaba la vecina que le daba consejos y coraje a mi madre. En los números 5 y 6 vivían las familias Jaco y Jade. Habían venido a la pensión después del Malik Perisi, dacio de riqueza. Madame Jaco era una mujer muy seriosa y tenía dos hijos grandes y todo el día ella guisaba para sus hijos y ella casada, que tenía una criatura justo a mi edad. Toda la familia se iba a alojar en un magazín chico que tenía en la parte de Evidente. Todos los días, antes de pasar el hecho, acompañaban a sus hijos y le decía a su hijo Vitali, no quedes tarde. Y si era día de bienes, le decía, no quedes tarde, vení antes que salga Shabbat. Y Vitali le respondía, mamá, no puedo estudiar. Debo venir tarde. Voy a venir con un buquete de flores y un cuchillo de bombones. Esas palabras me avisaron que noche de Shabbat, cada venir a casa antes de encender las candelas de flores. Todos los vecinos de la pensión decían que esta familia se va a hacer rica muy presto. Gracias a Dios. La guerra había tomado fin y el vapor de guerra Missouri estaba para visitar a Estambul. La municipalidad de Estambul empezó a guardar las canillas por donde iban a pasar los marineros americanos. Sentimos que el señor Vitali Jaco tuvo la idea de aprontar una guía en colores para fiestar la visita del vapor americano. Me lo montaba para gas. Él no se regresó, tomó una entrevista con el gobernador Valí de Estambul y le explicó su proyecto. El Valí aceptó de darle la moneda que tenía de menester y esto fue al pueblo de Estambul. Le pareció mucho estabilidad.
cientos de miles de pueblos la marcaron y muchos la recibieron de madres. Todos conocieron la firma Marco y empezaron a marcar los ficheros de... Y más tarde, todos los revestimientos, malgrado la muerte de Vitaly, la firma labora fino a hoy. El sobrino de Vitaly fue un buen amigo mío. Vino a la fiesta del bautizo amigo. Continuamos a ser amigos en el liceo francés. Madame Lévy, la vecina que moraba del cuartel etage, era una vida sin criaturas y familia. Ella me miró como una gran mamá y me empezó muchas cosas. Y no me olvidé de ella y sus consejos y cartas de judaísmo. Yo quiero escaparme escrita con el proverbio: que tiene un buen vecino, conversa un buen doctrino. Y ahora yo quería regresar a mi hija grande, Sibel Sazón, que sin ella yo no podía escribir nada, porque de los de, la, de las computadoras y no me entiendo nada. Soy, vengo de toda la base.